Buenas noches, comunidad noctámbula. Espero que estén teniendo una excelente noche. El relato del día de hoy estará ambientado en una ciudad que está construida sobre los cimientos de verdaderos ríos de sangre. Es una ciudad al norte de México que es frontera con los Estados Unidos, antes conocida como El Paso del Norte. Quizá en este momento no sepas a qué ciudad nos referimos, pero sé muy bien que has oído hablar de ella. Han sido tantas las tragedias que han ocurrido en esta ciudad, que hoy en día hay sitios como hoteles, escuelas, casas y oficinas, en las que es imposible permanecer en ellas sin sentir que algo te incomoda, te carcome, te usurpa la energía, como si toda la ciudad fuera una ramificación del mismo infierno. Fue la señora Sandra del municipio del Chaparral quien nos compartió su aterradora experiencia al tener que hospedarse en un hotel en esta ciudad. En estas 4 semanas que duró su estadía, experimentó en carne propia una serie de fenómenos que le hicieron sentir atrapada en una especie de posesión, como si alguna energía o ser estuviera alimentándose de ella y de su hija. Antes de comenzar con su relato, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Relatos Noctámbulos, para que no te pierdas cada semana los nuevos episodios de este podcast de terror. Ahora sí, comunidad noctámbula, es momento de apagar todas las luces de tu cuarto, ponerte tus audífonos favoritos y disfrutar de este relato al cual bautizamos con el nombre de El Hotel de las Almas Perdidas de Ciudad Juárez. Comenzaré este relato haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes creen que los lugares tienen memoria? Todo comenzó en noviembre del 2021. Mi hija y yo tuvimos que viajar a Ciudad Juárez por unos trámites migratorios que teníamos que hacer para visitar a mi esposo que trabajaba en los Estados Unidos. Pensamos que sería un trámite sencillo, pero al llegar a las oficinas del consulado americano, todo se complicó. Nos vimos en la necesidad de rentar un cuarto por 3 semanas, que era el tiempo estimado que nos habían dicho que duraría ese trámite. El hotel en el que nos quedamos era uno llamado Consulado Inn. Era un hotel sencillo, nada espectacular. Aunque contaba con albergue y servicios de restaurante, la verdad es que estaban muy descuidadas las instalaciones, pero nos funcionaba porque estaba cerca del consulado, así no teníamos que atravesar diario toda la ciudad para llegar a las oficinas. Algo que veía y me intrigaba de aquel hotel era un terreno que estaba detrás. Se veía desde nuestra habitación. Parecía un terreno baldío, de no ser porque había un montón de cruces, como una especie de cementerio. Fue un chico de estos que reparten comida en moto quien me dijo que ese lugar de las cruces, unos años atrás había sido utilizado como cementerio clandestino, utilizado para desaparecer mujeres. Y con el tiempo, las personas que habían perdido alguna hija, hermana, mamá o amiga, habían puesto una cruz en ese lugar como una forma de recordarlas. No sé si al haber escuchado esto me empecé a sugestionar, pero a partir de esa noche tuve un sueño recurrente. Veía a mi hija sentada en lo que parecía una fuente, pero se veía extraña. Su aspecto era como el de alguien que lleva días muerto. La piel se le veía gris. Las venas del rostro tenían un color morado casi negro. Pero lo más aterrador era verle los ojos, que tenían un color acuoso del mismo color que las venas. Lo extraño era que no la soñaba como si estuviera muerta. En mi sueño hablaba conmigo.
Aunque nunca recordé qué era lo que me decía, sabía que era algo muy malo porque me despertaba, la mayoría de las veces bañada en sudor, con una sensación de ahogo, angustia, como cuando quieres llorar y las lágrimas extrañamente se quedan atoradas, como en un nudo en la garganta. Una de esas noches que tuve esta pesadilla me desperté casi a las 3 de la madrugada. Entré al baño para echarme un poco de agua y quitarme esa sensación de angustia, cuando empecé a escuchar una ligera corriente de aire que iba acompañada de otro ruido. Por un momento pensé que era mi imaginación, pero al seguir el sonido me di cuenta que venía de una rendija que estaba arriba de la taza del baño. Creo que era la ventilación que se conectaba con los otros cuartos. Me quedé por un rato parada enfrente de la taza tratando de escuchar qué era ese sonido que venía de la ventilación. Parecía una niña llorando, pero era un llanto como cuando a alguien le tapas la boca, un llanto callado, un llanto casi mudo. Me quería subir a la taza para escuchar con más claridad, pero a los pocos minutos todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, unos golpes en la puerta me despertaron. Era una de las mucamas preguntando si necesitábamos limpieza. Cuando abrí la puerta, le conté lo que habíamos escuchado. Ella solo me respondió con una mueca, con una pequeña sonrisa. Señora, no me lo tome a mal, ni se asuste, pero usted y su hija están solas en este piso. No es posible que hayan escuchado a otras personas. En ese momento no supe qué responder, pero por mi espalda sentí un escalofrío, de esos que vienen acompañados por esa sensación de miedo, de muerte, de terror. Yo nunca había sido muy creyente, ni muy religiosa, pero después de que supe esto, al salir de aduanas, mi hija y yo fuimos a comprar un rosario, de esos que venden hechos de madera e hilo, y lo colgamos en la puerta de la entrada de nuestra habitación. Esa noche mi hija y yo estábamos viendo una película acostadas en la cama, cuando escuchamos por unos segundos cómo la manija de la puerta de la entrada se había querido girar, como si alguien del otro lado hubiera querido abrir. ¿Escuchaste, mamá? Creo que alguien intentó entrar, me dijo mi hija con una de esas voces que te hacen sentir escalofríos en todo el cuerpo. Yo también había escuchado, así que me levanté para asegurarme que la puerta estaba cerrada. Fue ahí cuando vi el rosario roto en el piso. Algunas de las cuencas habían salido del cuarto, rodando por debajo de la puerta. No le quise decir a mi hija para no asustarla, y volví a colgar el rosario en la puerta, ahora con un nudo, y pensé abrir la puerta para ir por las cuencas que faltaban. Pero no sé por qué sentí una de esas sensaciones de que algo malo podía pasar si abría la puerta, y mejor me volví a acostar. También mi hija la pasó muy mal en aquel hotel. Una noche, mientras estaba bañando y yo estaba recostado en la cama intentando quedarme dormida, escuché que mi hija soltó un grito, como si se estuviera muriendo. Me levanté corriendo y abrí la puerta. Estaba en el piso llorando. La abracé con una toalla y la saqué del baño. Cuando estaba más tranquila le pregunté qué era lo que le había pasado, y ella, con la voz entrecortada, me contó que cuando había salido de la regadera se paró enfrente del espejo de lavamanos y cuando se estaba peinando empezó a escuchar que alguien la llamaba por su nombre del otro lado de la puerta. ¿Qué pasó, mamá? Me estoy bañando. Mi hija respondió pensando que era yo, pero aquella voz seguía llamándola. Erika, Erika, Erika.
Cuando mi hija abrió la puerta, dice que me vio de rodillas con la cara hacia el cielo, con los ojos volteados en blanco y con el rosario en las manos y diciendo cosas extrañas. Yo en ningún momento recuerdo haber hecho eso. Cuando intenté abrazarla, lloró con más fuerza. Yo solo le decía que no había sido yo, que no me había levantado de la cama, que había estado acostada. Y así nos quedamos abrazadas llorando hasta que se calmó. Después de esa noche sentí a mi hija que se alejaba de mí. No me quería abrazar. Y algo que me rompía el corazón era que hacía todo lo posible por no hablarme, por no verme, como si no existiera. No recuerdo en todo ese tiempo que estuvimos en ese hotel haber visto ni un solo momento a mi hija sin su celular y sus audífonos. Simplemente decidió aislarse de mí. Eso me empezó a afectar emocionalmente, y junto con lo estresante de los trámites, llegué a un punto en el que me la pasaba casi todo el tiempo dormida. Llegábamos de nuestras citas en aduanas, y lo primero que hacía era recostarme en la cama, prender la tele y dormir. Ya casi no comía. Solo quería que el tiempo se pasara lo más rápido posible. Y eso era durmiendo. En ese lapsus de tiempo también me pasaron cosas extrañas, esporádicas, pero bastante peculiares. Una noche me había despertado de una de las pesadillas. Me iba a acercar a la ventana para tomar un poco de aire y escuché un rechinido en las ventanas como cuando alguien rasguña con las uñas. Al correr las cortinas me llevé una sorpresa. Vi a uno de estos pajaritos llamados colibrí queriendo entrar, rasguñando con su patita y golpeando con su pico. Abrí la ventana para dejarlo pasar y cuando lo tomé con mis manos, extrañamente murió. Otra de las noches que pasé en el hotel, escuché unos pasos en el pasillo. Pensé que había llegado un nuevo huésped y por mera curiosidad me asomé por la mirilla de la puerta. Y aunque se seguían escuchando los pasos, el pasillo estaba completamente vacío. Pero lo más aterrador nos ocurrió en los últimos días que estuvimos en este hotel. Yo estaba con mi hija en la habitación, cada quien recostada en su cama. Estábamos viendo la televisión cuando de repente empecé a sentir que me quedaba dormida. De esas veces que sientes que los párpados te pesan tanto que simplemente te vas a negros. Cuando empecé a despertar vi a mi hija muy asustada, llorando en una de las esquinas de la habitación. Le pregunté qué pasaba. Ella solo me miraba con sus ojos llorosos de querer salir y nunca volver a verme. Hija, ¿me puedes decir qué pasa? Ven, abrázame. Cuando le dije estas palabras, ella simplemente se recorría, arrastrándose por el piso, teniendo miedo de mí. Tuve que salir de la habitación y regresar muchas horas después hasta que se había quedado dormida. Lo que pasó me lo contó muchos meses después. Esa noche, cuando estaba en la cama, lo que me dijo me dejó perturbada, aterrada. Nunca pensé que me había pasado eso. Lo que pasó esa noche cuando estaba en la cama fue que empecé a toser como cuando te estás ahogando. Mi hija se levantó para traerme agua, pero en unos segundos mientras ella se volteaba, me vio hincada en la cama. Me dijo que le dio mucho miedo porque parecía que estaba orando, con las manos juntas, mirando hacia el cielo. Lo extraño y perturbador era que sacaba espuma de la boca y me reía al mismo tiempo con una voz ronca, casi gruñendo.
Mi hija, al verme, corrió del miedo a esconderse en el rincón, donde la vi llorando. Me dijo que cerró los ojos y empezó a rezar, pero tenía tanto miedo que se hizo del baño. Yo le pregunté que por qué no había pedido ayuda, y me dijo que no era la primera vez que me ponía así, y que la única vez que había pedido ayuda, cuando subieron el gerente y la mucama, yo solo les había dicho que estaba durmiendo, que no tenía nada extraño. De verdad, yo no recuerdo nada de lo que me cuenta mi hija que hice. Pero bien dicen en mi pueblo que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Muchos años después, revisando cajas viejas para tirar, me encontré el rosario que había comprado en esa ocasión. Cuando mi hija lo vio, me contó que había sido yo la que lo había roto. Todas las cosas que me contaba mi hija que había hecho en el hotel por mucho tiempo me hicieron dudar de mi cordura. Lo extraño fue que ese día que dejamos el hotel, nunca más me volvió a pasar. Hoy en día mi hija ya no vive conmigo. Aún así trata de verme cada fin de semana. Y lo malo es que aún veo en sus ojos que me ve con un poco de miedo. Aquí termina el relato de la señora Sandra. Un relato que nos pone a pensar en que no solo vivió un momento de depresión dentro de este hotel, sino que alguna energía que habitaba en ese lugar no solo la hacía sentirse mal, sino que llegaba al punto de poseer su cuerpo para alimentarse del miedo de su hija. Si te gustó el relato, no olvides regalarnos tu pulgar arriba. Esto fue un aterrador relato noctámbulo. Nos estamos leyendo en los comentarios. Que tengas una excelente noche. Chao. Relatos noctámbulos.